¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Me encuentro leyendo el cuarto capítulo titulado La identidad de género. En este episodio voy a compartir la sección Una terapia efectiva. Recuerda que en la descripción tienes el enlace para leer el libro por tu cuenta. Asimismo, en los episodios anteriores he subido ya los diferentes capítulos de este libro. Bueno, empiezo. En cuanto los padres noten algún tipo de trastorno en alguno de sus hijos, es necesario que busquen la terapia adecuada cuanto antes, explicándole al niño que van a ir a visitar a un doctor que sabe mucho de familias. Muchas veces, si es un tema recurrente en el seno familiar, los padres van a ir acompañados del niño y van a expresarse francamente ante el especialista que están ahí porque su hijo o hija se siente del sexo opuesto. En muchos otros casos, los padres van a estar muy preocupados acerca de la situación, temerosos de decirle al niño que está equivocado. En estos casos hay que tener en cuenta que aquí no se trata de estar ciertos o equivocados acerca de la propia sexualidad, sino de entender por qué el niño se siente así y junto con el doctor determinar qué plan seguir. Al comienzo de la terapia es esencial el verificar si el niño padece algún desorden psiquiátrico, realizar pruebas psicológicas y cuestionar a los padres sobre una variedad de temas, especialmente para poder entender cómo funciona el entorno familiar, cómo se comporta el niño en la escuela, con sus amigos, etc. También es importante verificar qué piensan los padres acerca del estado de su hijo, qué planes tienen con respecto a su desarrollo, cómo han actuado con relación al comportamiento del niño y demás. Todo esto en vistas a determinar cuáles son los factores que han contribuido en la conducta del niño y han ayudado a desarrollar el trastorno de identidad de género, como vimos más arriba. Además, es importante realizar sesiones semanales, especialmente al comienzo del tratamiento. A continuación, presentaremos resumidamente el tratamiento a seguir que el Dr. Sacker desarrolló a lo largo de 40 años. Hay que notar que los objetivos del tratamiento se evalúan caso por caso, ya que es un problema en sí muy complejo, en el cual hay que estudiar una cantidad de factores que pueden haber llevado al niño a desarrollar el trastorno de identidad de género. Una vez que se establece que el tratamiento es necesario, este suele incluir los siguientes elementos. A. Psicoterapia de juego individual semanal para el niño. B. Consejería semanal para los padres o psicoterapia. C. Intervenciones guiadas para los padres con respecto al entorno natural y familiar y, cuando sea necesario, debido a otros problemas psiquiátricos presentes en el niño. C. Intervenciones guiadas para los padres con respecto al entorno natural y familiar y, cuando sea necesario, debido a otros problemas psiquiátricos presentes en el niño. D. Medicación psicotrópica, la cual actúa en el sistema nervioso central, produciendo cambios temporales en la percepción, el ánimo, el estado de conciencia y el comportamiento del niño. Sesiones de psicoterapia para los niños. La terapia siempre debe comenzar con educar al niño acerca de la razón por la cual está recibiendo terapia. La psicoterapia de juego, además, debe estar adaptada al nivel de desarrollo del niño y su sofisticación cognitiva.
Cada niño es un mundo. Aparte, hay algunos que inmediatamente perciben que padecen un trastorno. Una niña de 4 años le pidió a los padres que la lleven a un médico porque estaba confundida sobre su querer ser varón. Y hay otros que difícilmente se abren al terapeuta. Un niño pasó 2 años haciendo terapia y nunca se abrió con respecto a la vida familiar diaria, lo cual el terapeuta tuvo que averiguar por medio de jugar a la familia. La psicoterapia ayuda a muchos niños con este tipo de trastorno a jugar los problemas que padecen, ya que el juego es la ventana para observar el universo interior del niño y por medio del cual se manifiestan muchas cosas sobre su desarrollo. Psicoterapia para los padres. Con los padres, el enfoque del tratamiento para el trastorno de identidad de género de alguno de sus hijos se centra en dos cuestiones. Primero, el papel potencial que los padres puedan haber tenido en el origen y persistencia del trastorno, es decir, si la dinámica familiar fue la que causó el trastorno en el niño. Y segundo, investigar el ambiente natural del niño. Si los padres fueron un factor en el desarrollo del trastorno, se trabaja con ellos alrededor de estos problemas. En algunos casos de niñas que pretenden ser varones, por ejemplo, se ha detectado lo que se conoce como identificación con el agresor. Una niña de 7 años que visitó la clínica por presentar síntomas del trastorno de identidad de género tenía una relación muy conflictiva con su padre, el cual era extremadamente crítico, duro y burlesco con ella. Esta niña había desarrollado numerosos problemas socioemocionales, un comportamiento de oposición extrema con sus padres, celos intensos dirigidos hacia una hermana menor, sensibilidades sensoriales que resultaban en comportamientos ritualistas, todo lo cual la hacía una niña muy difícil de criar para sus padres. En este caso, gran parte del tratamiento con el padre se centró en discutir cómo su ira hacia su hija no ayudaba, sino que probablemente empeoraba la situación. Cuando los padres presentan alguna patología, tal como la relacionada al dolor por el género del niño, se debe explorar con ellos el impacto que ese trastorno puede tener en sentimientos para el niño. En un caso respectivo al tratamiento de un niño de 8 años, su madre presentaba un claro trastorno con respecto al niño, ya que estaba extremadamente deprimida y ausente de su rol como madre. En la sesión de terapia, la mujer reveló que había sido violada en la adolescencia y que trató de superar el trauma cayendo en una conducta promiscua. Para olvidar esa situación, racionalizó que era mejor atacar que ser atacada. También reveló que odiaba a los hombres. Tanto era el odio de esa mujer que solo se acercaba a su pequeño hijo para peinarlo por las mañanas. La mujer era peluquera. Casos como estos requieren de incluso varios años de terapia con el padre o la madre. El ambiente natural del niño. En segundo lugar, hay que investigar el ambiente natural del niño, ya que muchas veces ocurre, como vimos, que los padres, lamentablemente, no le ponen límites al deseo de sus hijos de ser del sexo opuesto e incluso alientan este comportamiento, comprando juguetes o dejando que se vistan de determinada forma, lo cual profundiza aún más el trastorno. El Dr. Sacker afirma que, en más de 30 años de experiencia clínica, la tolerancia temprana de los padres o el refuerzo del comportamiento del género opuesto por parte de ellos ha sido la regla, no la excepción. Es decir, que en la mayoría de los casos el niño desarrolla el trastorno cuando es alentado por sus padres. Ahora bien, el objetivo de la psicoterapia con los padres no es alentarlos a un régimen más autoritario, sino invitarlos a que exploren el significado de la conducta de su hijo y las razones por las que éste puede estar actuando de esta manera. Expliquemos.
En un caso, llegó un niño a la clínica traído por su madre. El padre había fallecido en un accidente y para poder mantener el hogar, la madre tenía dos trabajos. El niño, por lo tanto, no veía casi nunca a su mamá y pasaba las tardes en la casa de una vecina que lo cuidaba. El niño comenzó a experimentar ansiedad por la separación y comenzó a vestirse como niña, además de armar un muñeco que representaba a su mamá, junto al cual dormía por las noches. Durante la terapia, se ayudó a la madre a ver la conexión entre el sentimiento de abandono de su hijo y el trastorno de identidad de género que había comenzado a desarrollar, para así motivarla a pasar más tiempo con él y especialmente explicarle el por qué tenía que trabajar por tantas horas. Se le aconsejó que deje fotos suyas para que el niño ponga en su cama al dormir y llamarlo por teléfono a la tarde después de la escuela y a la noche antes de que el niño fuera a dormir, además de pasar todo el tiempo con él el único día que tenía libre. A los padres hay que hacerles ver que toda conducta que manifiesta un trastorno de la identidad de género es de hecho un síntoma y los síntomas se ayudan a superar solo cuando se comprende el mecanismo subyacente a tal conducta. Por eso, con forzar a un niño a que no se vista de determinada manera, no se soluciona el problema. Hay que ir más profundo a aquello que causa que el niño actúe de determinada manera. Otro elemento a considerar con los padres durante el tratamiento es el ayudar al niño a establecer amistades con otros niños del mismo sexo, porque es en estas relaciones entre varones o entre niñas que se consolida la propia identidad de género. Al niño hay que integrarlo en actividades con niños del mismo sexo y de la misma edad, y que tengan un temperamento similar, y con niños más grandes en actividades comunitarias, deportivas, etc., para que se forme en ellos una imagen positiva de qué significa ser varón o niña. Es importante que sean niños del mismo sexo, ya que la mayoría de los niños con trastorno de identidad de género prefieren jugar con niños del sexo opuesto. Otro dato importante es que la mayoría de los niños que padecen ese trastorno tuvieron contacto mayoritariamente con niños del sexo opuesto cuando eran muy pequeños. También es importante que los padres limiten la conducta del sexo opuesto en el niño y por el contrario, alienten una conducta apropiada según su sexo biológico. Por ejemplo, no dejar que se vista como nena si es varón y no festejar actitudes femeninas o prestar atención, ya que muchas veces eso es lo que quiere el niño. Darle toda la atención que sea necesaria, pero que no sea ese tipo de conducta el modo como lo obtenga de sus padres. Con respecto a esto, es importante que los padres hablen con sus hijos acerca del género y lo que significa ser varón o mujer, porque generalmente tienen una idea errada y rígida sobre estos conceptos. Todas estas cosas parecen fáciles de lograr, pero es una realidad factible solo cuando los padres no experimentan ninguna patología. En los casos de padres inundados con sus propios problemas, especialmente psicológicos y emocionales, se hace muy difícil un tratamiento apropiado, porque generalmente se sienten desahuciados y muchas veces no tienen la fuerza necesaria para este tipo de acompañamiento. No sin razón el ideal de familias unidas y bien constituidas es lo mejor que se puede predicar, ya que es el remedio más seguro para prevenir posibles desviaciones psicológicas en el futuro. Y bueno, con esto estoy llegando al final de este episodio. En el próximo estaré compartiendo el plan de los activistas LGBT, intervenciones terapéuticas en niños. Así que bueno, si te gustó la información que se compartió acá, suscríbete al canal, comparte este episodio, dale me gusta. En la descripción encuentras un enlace por si quieres apoyar al canal. Y bueno, con esto me despido hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.